Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes en un resumen más de la escuela sabática de su iglesia Jardín. Estoy muy contenta y estoy bien acompañada, pero pues antes de saludar vamos a dirigirnos en oración. Vivi, ¿quieres orar? Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y sobre todo este mensaje maravilloso. Te rogamos que hoy tú puedas guiarnos a través de tu Espíritu Santo para entender el mensaje que traes hoy para nuestras vidas y asimismo podamos aplicarlo y compartirlo. Gracias Padre Celestial, oramos agradecidas en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero darles la bienvenida. Feliz sábado. Buenos días, Silvia. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz sábado Kimberly, feliz sábado Vivi. Muy feliz de poder compartir este resumen de la escuela sabática en esta iglesia tan bonita. Súper contenta también y agradecida a Dios por esta oportunidad y por compartir el mensaje de hoy en esta escuela sabática. Bien, esta semana estuvimos estudiando una lección bien interesante. Sí, yo creo que pues me gustó mucho, aunque pues a veces cuando yo leo ciertas palabras yo me asusto, pienso que va a estar un poco compleja de entenderla, pero creo que esta escuela sabática tiene peculiar de que ha sido bastante sencilla de comprender. Y pues esta semana no ha sido la excepción, ¿no? Ha sido una escuela sabática muy bonita y habla de lo más importante que es nuestra relación con Dios, de cómo hay cosas que nos alejan de esa relación con Dios. Y pues uno de los mayores obstáculos sin duda es el pecado. Y pues allí tenemos de inicio y le damos como la bienvenida a uno de los personajes de que realmente pues se alejó de Dios por este obstáculo del pecado y por pequeñas cositas que fueron alejándolo allí, y fue Sansón, ¿sí? Que este es uno de nuestros personajes de esta escuela sabática, ¿no? Y él tenía claro su llamado, estoy segurísima que él tenía claro su llamado, pero pasó algo interesante, y es que permitió que las distracciones lo alejen de Dios y lo alejen de su misión, porque él tenía una misión clara. Y, y ahí en esas pequeñas distracciones pudo ser que se fue alejando de Dios, porque pues hay algunas distracciones, Silvia, que pues parecen inocentes, ¿no? Y que nos van como alejando del Señor, pero pues Sansón en realidad simplemente él quería amar, él quería ser libre para amar. Y hay distracciones que parecen sencillas, que no parecen tan malas, pero que al igual que Sansón, puede ser que también nos separen de Dios. ¿Alguna vez te pasó esto y cuando Eh, leíste te hacía ruido esta Mira, parte? yo creo que más que amar, lo que Sansón quería y lo que nos demuestra la lección de la escuela sabática es que él quería autocomplacerse, y es lo que generalmente nos puede ocurrir a nosotros en nuestra vida cotidiana. Nosotros diariamente buscamos nuestro bienestar, pero a veces estamos sacrificando lo más importante cuando comenzamos a complacernos. Nos complacemos porque no es malo complacerte con algún gustito. Sin embargo, hay que revisar cuáles van a ser esas consecuencias también. Porque en el caso de Sansón, tal como lo menciona el libro de Jueces, ¿verdad? En el capítulo 14 y en el capítulo 16, pues Sansón, a pesar de que él tenía un propósito, tenía una misión, era parte de ese pueblo de Dios, pues era parte de la iglesia, pues definitivamente su mirada estaba hacia afuera. Su mirada no estaba en las cosas directamente del cielo. Siempre su tendencia fue a complacer que las avenidas del alma. Una de las principales que yo digo, bueno, todas son importantes, pero ¿qué estás mirando? ¿No? ¿Qué es aquello que te atrae, que poco a poco te está alejando de tener una relación y de ser obediente a Dios, por amor Ujú, a Dios? ujú. Cuando tenemos una relación cercana con Dios, obviamente vamos a obedecer a nuestro Dios y difícilmente vamos a caer nosotros en esas distracciones, y vamos a permitir que esas distracciones más adelante se puedan transformar en pecado. Y es interesante porque la lección hablaba de que el enemigo conoce cuáles son nuestras debilidades, porque pues quizá no me va a tentar a mí con pensamientos de,
mata a esa persona, porque definitivamente no es una debilidad para mí, ¿sí? Completamente. Quiero interrumpirte ahí. Mira, tú lo dices, el enemigo conoce cuáles son nuestras intenciones. Algo que debemos tener seguro nosotros, debemos tener seguridad y saber que el enemigo, que es Satanás, no puede leer nuestra mente. Pero lo que él sí hace es estudiarnos profundamente. Entonces va a conocer cuáles son nuestras inclinaciones y por ahí van a venir las distracciones y luego las tentaciones. Y probablemente luego de esas tentaciones, como ya estamos tan vulnerables porque hemos soltado un poco a quien nos sostiene, entonces vamos a caer en pecado. Ujú. Y como tú dices, allí nos estudia, ¿no? Y algo que es bien importante es justamente nuestros hábitos, qué hacemos en nuestro día a día, como para que no seamos esa presa fácil. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Siendo que Él en la tierra también tuvo sus tentaciones. ¿Qué era eso que Jesús hacía que lo mantenía firme para no ser una presa fácil para Satanás? Hace poco lo estudiamos y ahora nuevamente lo hemos reforzado. Jesús se levantaba muy temprano a orar. Siempre tenía ese tiempo especial con su Padre Celestial. Y es el tiempo especial que nosotros no deberíamos descuidar. Esas distracciones que parecen cosas buenas nos pueden llevar a desconectarnos, a no tener el tiempo para levantarnos un poco más temprano y tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Nos quedamos hasta muy tarde viendo una película, una serie, por más que digamos que el tema edifica, ¿verdad? En muchas ocasiones sacrificamos el tiempo más valioso que es estar con Dios. Hasta el trabajo, que es bueno, podría restarnos mucho tiempo y mucha energía para que nosotros tengamos ese tiempo especial de verdadero crecimiento. Ujú, así es. Y así como, pues si bien Satanás conoce nuestras debilidades, también Dios a través de la fe, a través del estudio, nos fortalece ante esas debilidades. Realmente no quiere decir que porque Satanás las conozca y yo soy vulnerable ante eso, yo no me voy a poder defender, porque la fe y el estudio van a hacer que yo tenga ese escudo tan fuerte que yo pueda sostenerme y que mi relación con Dios no se vea afectada. Y en la lección seguía hablando Vivi también de estos pecados, ¿sí? Que surgen en nosotros que no se ven, ¿sí? De eso que pues a veces parece invisible y que parece que no nos afectara, porque entendemos que acá la idea central tiene que ver con mi relación con Dios. Ya sabemos que iniciamos sí, en cuanto a nuestros hábitos, en cuanto a nuestras habilidades y que tenemos que fortalecernos en el estudio. Pero ahora también hay otras cosas y hay otros pecados que parecieran inocentes o quizás actitudes, podríamos ponerle también la palabra, que parecieran inocentes, pero que lamentablemente también nos afecta y nos aleja y nos distancia de esa relación con Dios. Así es, en esta parte de la lección hay dos puntos importantes, ¿no? Lo que yo albergo en mi corazón, lo que yo guardo en mi corazón y cómo me comporto con los demás, ¿sí? Cómo me relaciono con mi prójimo. Y siguiendo un poco la línea de Sansón, de lo que veníamos comentando, probablemente Sansón no estaba haciendo algo estrictamente grande o pecaminoso que dijéramos como que wow. Al inicio, Al exacto. inicio, exactamente. Sin embargo, sutil, ese sutil desliz, por así decirlo, trajo consecuencias enormes para su vida. Y justo algunas de las características que se mencionaba era acerca de, por ejemplo, el orgullo, la ira, el enojo, ¿sí? Que quizás podemos albergar en nuestro corazón. Y a veces podemos decir, es que incluso caemos en decir, es que se lo merece, ¿sí? O tomamos esa actitud de que, no, es la consecuencia de sus actos, de sus decisiones, ¿no? E incluso nos llegamos a alegrar de cuando a alguna persona le sucede algo malo, ¿no? Pero todas estas cosas siembran en nuestro corazón esa semilla del mal, del pecado, ¿sí? Que poco a poco nos va alejando de Dios. Y hay algo muy importante acá, lo leemos luego también en Marcos, ¿no? Que estos versículos son bastante radicales. Y resumiéndolo un poco, ¿no? Los versículos 43, bueno, aquí dice cualquiera que te haga tropezar, uno de estos pequeñitos,
que cree en mí, mejor le fuera que se atase una piedra del molino en el cuello y se arrojase en el mar. ¿Sí? Luego dice que si tenemos una mano que nos hace ocasión de caer, nos la cortemos. Si tenemos igualmente un pie que es ocasión de que pequemos, de que caigamos, nos lo cortemos, ¿no? Entonces, ¿qué enfoque está dando aquí Dios en su palabra? Básicamente que seamos radicales con el pecado, que no demos ni la más mínima cabida a estas aparentemente pequeñas faltas, sino que realmente seamos radicales desde el inicio, porque mientras le abramos una mínima puerta a ese pecado, a esa parte donde, como decíamos hace un momento, que Satanás estudia, analiza nuestras debilidades, le abrimos una mínima posibilidad, va a entrar y va a hacer daños muy grandes para nuestra vida, pero también para nuestro prójimo. Entonces debemos de cuidar también, no solamente de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras avenidas del alma, como ya lo mencionamos, sino también ser prudentes y condescendientes con los demás, ¿sí? Para no hacerlos caer o tampoco albergar enojo, ira, rabia o estas situaciones que nos pueden alejar también de nuestra comunión con Dios, porque de esto también depende mucho de cómo nos estamos relacionando con Dios. Si no podemos perdonar a alguien, probablemente no estemos experimentando completamente el perdón divino, el perdón que Jesús ya nos entregó en la cruz hace muchísimos años. Así es, y en la lección decía, tal vez creas que es correcto enojarte con quienes te rodean. Y allí hace una pregunta bien interesante, dice, ¿cómo está afectando tu enojo en tu relación con Dios y con los demás? ¿Sí? Entonces, estas son algunas cosas de las que nos hacen tropezar, porque a veces vemos como inocente el enojarme, el criticar, el tener ese orgullo en mi corazón, pero realmente eso puede llegar a afectar y a que yo me distancie de Dios, porque un corazón que tiene a Dios en su corazón, sí, que tiene a Dios en él, sí, que tiene a Dios en él, realmente es un corazón que constantemente va a buscar el perdón. No quiere decir, perdón, Vivita, no quiere decir que como seres humanos no nos podamos enojar. Justo eso así. Exacto, sí, como cristianos. Hay una porque, línea muy delgada. sí, sí, porque claramente tenemos emociones y nos vamos quizás a molestar alguna vez, pero quiere decir que yo con ese enojo tengo que tener la capacidad de poder llevárselo al Señor, y a través de cuando yo estoy estudiando y tengo una relación estrecha con Él, el Señor va a poner en mi corazón esa sanidad, va a poner en mi corazón la sabiduría y va a poner en mi corazón también las ideas y la manera de cómo resolver ese enojo y de cómo resolver esa situación. Sabes que yo pienso que uno de los desafíos más grandes que tenemos en nuestra relación con Dios, en mi relación con Dios, es justamente aplicar lo que dice Mateo 5:44. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y háganle bien a los que los aborrecen y oren por los que los maltratan y persiguen. Probablemente digamos muchos, yo no tengo enemigos, pero ¿qué tal si te enteras de que alguien de tu comunidad, de tu círculo familiar, social, de tu iglesia, habla mal de ti? Tú sabes que algo es tan injusto, ¿verdad? Te cuesta orar y hacerle el bien. Entonces, es un desafío enorme que tenemos, amar genuinamente a aquellos que nos maltratan de alguna manera y nos aborrecen. Sí, tal cual. Sí, yo creo que justamente lo que dices, ¿no? Es fácil cuando uno no le han hecho nada, pero cuando hay una situación que está incomodando, entonces yo creo que somos probados también a reflejar esa intimidad con Dios, ¿sí? Porque en los problemas podemos reflejar esa intimidad con Dios. Muchas veces a través de cómo yo reaccione, a través de cómo está mi corazón ante un problema, ante una situación, ante un enojo, yo reflejo esa intimidad o esa no intimidad con Dios. Y entonces allí seguíamos estudiando en nuestra lección un poco sobre la importancia de la ley, ¿sí? Y saben que este día fue como mi día favorito, ¿sí? El día de la ley, ¿sí? Era el título, ¿sí? ¿Y por qué hablaba acá? Acá hablaba muchas veces de que pareciera que para algunas personas la ley se vuelve como pesada, ¿sí? Pareciera que para algunas personas la ley es como una carga,
y para algunas personas la ley incluso parece como si no les permitiera poderse desarrollar en su, sí, en su vida cristiana, porque entonces no es que como hay que cumplirla, entonces como yo tengo demasiadas cosas y esto me limita. O sea, a veces hay personas que creen que la ley les limita, que la ley no les permite avanzar e incluso cumplir hasta sueños, porque ¿cómo va a ser posible que yo en sábado no pueda trabajar si es el mejor día? ¿Sí? ¿Cómo va a ser posible que yo no pueda hacer ciertas cosas? Sí, porque a veces pareciera que la ley nos limita. Y quisiera, Silvia, que nos hables un poquito más sobre este día, porque para algunas personas la ley puede ser algo liberador, mientras que para otras personas la ley puede ser algo abrumador. Bueno, definitivamente es algo liberador cuando conocemos a Dios y sabemos que el carácter de Dios es amor y que el regalo es un regalo que nos ha dejado también esa ley de amor, los 10 mandamientos que el mismo Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedras. De esa ley es la que hablamos hoy, de esa ley de amor, aquella que nos muestra, ¿verdad? El pecado, es el espejo en el que nos debemos ver diariamente. Es liberador cuando tú lo puedes ver cada día, cada noche, cuando antes de dormir, tú puedes revisar tu vida ahí y decir cómo estuve en mi relación con Dios. ¿Realmente ocupó Dios el primer lugar en mi vida? ¿Tuve otro Dios? No, yo no tengo ídolos, yo no tengo dioses. ¿Qué tal? Quizás mi orgullo puede ser mi Dios, ¿verdad? Quizás mi imagen, mi reputación, puedo hacer cualquier cosa, pero cuando se trata de mi reputación, probablemente eche por la borda el 10º mandamiento y no me importa y puedo hablar cualquier cosa contra mi prójimo, ¿verdad? También puedo codiciar, quizás le falta el respeto a mis padres. O sea, definitivamente cuando nosotros entendemos que tiene un propósito de conducirnos a Cristo, esta ley maravillosa va a liberarnos y no va a ser un límite, simplemente va a ser un límite para que no nos caigamos, para que no estemos al borde del abismo y nos caigamos por no respetarla, por no obedecerla. Ojo, la ley, tal como lo menciona la Biblia, definitivamente en Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No somos justificados por las obras de la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solamente vamos a conocer el pecado para evitar sufrir. Si nosotros evitamos transgredir esos 10 mandamientos, vamos a poder disfrutar de ese pedacito de cielo aquí en la tierra, un pedacito de cielo maravilloso, una convivencia hermosa con nuestra familia, con nuestra iglesia, con toda nuestra comunidad. Así es, o sea, allí también la ley, claro, nos muestra claridad y también es un manual de vida. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo sería el mundo si todos cumpliéramos los mandamientos. Ya Jesús hubiese Viviríamos realmente en un pedacito de cielo aquí en la Un tierra. cielo. Sí, o sea, porque No anhelaríamos tal vez tanto la Claro. segunda venida de Cristo, pero sería maravilloso. sí, Si tan sí, solo sí. lo disfrutaríamos en casa, cada uno dentro de sus hogares, seguramente sería maravilloso. Sí, sí, sí. Y pues porque realmente es un manual de vida en muchas cosas. O sea, el Señor fue tan sabio y por eso es que la lección nos hablaba de que la ley refleja el carácter de Dios. Sí, porque allí en la ley hay amor. Sí, el Señor sabía que nosotros necesitábamos descansar, que nuestros cuerpecitos necesitan descansar. El Señor sabía que nos iba a hacer daño albergar en nuestro corazón la codicia. El Señor sabía que no matar, claro que era algo que nos iba a hacer mucho daño. El Señor sabía que hablar contra nuestro prójimo, falso testimonio, ¿sí? Iba a dañarme a mí y también iba a dañar el otro. Entonces, allí definitivamente está el carácter de Dios, ¿sí? Y cuánto Él nos ama y por eso es que nos dio también ese manual de vida, ¿sí? Por amor a nosotros también. Pero más adelante seguía hablando de la ley y el evangelio, Vivi. Allí, ahí es bien interesante porque hay muchas personas que creen que, pues, que el Señor Jesús cuando vino a esta tierra, pues
ya con la gracia de Él era suficiente y que pues Él vino quizá a cambiar algunas cosas, ¿sí? Que hay cosas que quedaron atrás, que hay cosas que tenían que ver con el Antiguo Testamento. Y, y allí en esta semana entendimos y también pues lo recordamos, quizás más que lo entendimos, que la ley y el evangelio, ¿sí? Van de la mano definitivamente y no se oponen. Sí, justo lo que nos dice Mateo 5, el versículo 16 y el versículo 17, que lo voy a leer porque creo que es demasiado importante traerlo en este momento. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios es muy clara, no hay vueltas aquí que darle, no hay que ponernos a indagar que si ya se fue en el Antiguo Testamento y que no hay que cumplirlo. No, aquí justo en el Nuevo Testamento nos dice que no se va a cambiar ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Y hay algo que a mí me gusta, justo es un cerco protector, como dice Silvia. Es muy importante que tengamos en cuenta eso porque la ley nos da un indicio del carácter de Dios, nos protege, nos cuida, nos ama. Y justo mencionando el ejemplo del espejo, ¿verdad? Nos podemos ver en un espejo, ¿sí? Si estamos despeinados. Ahorita, antes de entrar acá, fuimos a un espejo para poder vernos si no estábamos como muy despeinados y que nos vean aquí presentables. Y realmente lo que hace la ley es eso, mostrarnos, ¿ok? Pero hasta ahí llega la ley. La ley no puede hacer mucho más que decirnos en qué estamos fallando. Ahora, ¿qué hace el Evangelio? Y esta es la parte clave del mensaje. El Evangelio es precisamente lo que sana, lo que limpia, lo que restaura aquello que estamos viendo que está mal en nuestra vida. Es decir, si yo solamente me veo en un espejo y estoy despeinada o estoy vestida, mal vestida o algo no me está combinando, el espejo no va a venir y me va a cambiar la ropa o me va a peinar. Solo refleja la Solamente imagen. va a reflejar, exactamente. Lo que sí hace o lo que sí transforma o me transforma es que yo actúe sobre esa situación, que yo agarre un cepillito y me peine, que yo me cambie de ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma es como el Evangelio actúa en nuestra vida. Y precisamente el Evangelio son las buenas nuevas de que Jesús murió por nosotros en la cruz y a través de ese sacrificio nos restaura, nos da vida y ese mensaje no nos podemos quedar callados porque es demasiado lindo como para guardarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que compartirlo. Y así es como vamos transitando en este camino de la vida cristiana para poder no solamente darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida, sino que también podamos cambiarlo, que podamos modificarlo y además de eso podamos compartirlo, que de eso precisamente es lo que se trata el Evangelio también, ¿no? Y hay algo más que me gusta mencionar aquí en cuanto a la ley, ¿no? Como les decía, no puede ni justificar, no puede ni expiar, no puede hacer nada, solamente nos enseña el camino hacia Jesús. Entonces, es clave poder tener en cuenta eso. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, es decir, Él ocupó nuestro lugar, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Sí? Él ya cargó con nuestro pecado. Nosotros no nos tenemos que preocupar qué hacer con ese pecado, sino que más bien entregárselo a Cristo para que Él obre a través de esa decisión que nosotros permitimos que Él haga en nuestras vidas de transformarnos. Sí, qué lindo. Cómo nos conduce esta lección, ¿verdad? Primero nos muestra, habla del pecado, la ley, ¿verdad? Cómo nos hace darnos cuenta de ese pecado, tal como lo acabas de explicar, pero lo maravilloso es también esas buenas noticias de que en Cristo tenemos salvación. Jesús solo nos pide algo, nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Entonces es lo que debemos procurar hacer, no solamente decir que amamos a Jesús, sino también obedecerlo y guardar sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son gravosos, dice la palabra de Dios. Y ahora pues les pregunto, ¿será suficiente con entonces conocer la ley y saber aquello que está escrito? ¿Será suficiente con ese conocimiento o hay algo más?
¿O hay algo más que necesitemos más allá del conocimiento? ¿Ustedes creen que si yo me levanto y como tú me dices y me acabas de decir, todas las mañanas tienes que estudiar muy temprano y yo lo hago? Sí, estudio y me sé la profecía y me sé los mandamientos. Con eso ustedes dicen, ya estamos del otro lado. ¿Será suficiente? No es suficiente porque nosotros no debemos ser solamente oidores de la palabra de Dios. No va a servir de nada que yo me comunique con Dios contándole ciertas cosas, leyendo, quizás no estudiando, ni interiorizando su mensaje, su palabra, y no hago nada. Por eso no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y ya también Jesús nos advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la, en la Biblia está la voluntad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Así es que a nosotros solo nos corresponde hacer su voluntad, porque siempre vamos a salir ganando. La voluntad de Dios para nosotros es agradable, es perfecta y jamás añade tristeza. Así es que cualquier cosa que nosotros debamos abandonar, algún mal hábito, alguna mala costumbre, algún pecado acariciado, oculto que tengamos, debemos hacerlo, porque definitivamente en Dios vamos a encontrar paz, vamos a encontrar salvación y pues tendremos asegurada esa vida eterna, ¿no? Así es, y la escuela sabática decía, hay quienes saben, ¿sí?, de Dios sin conocer a Dios, ¿sí? Y pues hace algunas semanas atrás hablábamos de, no recuerdo bien si fue en este trimestre, pero la importancia de tener un corazón humilde al acercarnos a Dios, porque no sirve de nada tener el conocimiento si no tengo transformación, ¿sí? Tener ese conocimiento sin transformación, no va a hacer que reflejemos al Señor. Yo creo que la importancia también de no solo acercarnos, sino acercarnos desde la humildad y desde el deseo genuino de decir, Señor, transforma mi vida, transforma aquello que que estoy leyendo, que estoy escuchando, ¿sí? Y tengo este egoísmo, este enojo, esta ira y todo lo que veníamos hablando, este mal hábito, quiero que lo transformes. Hay una parte que nosotros debemos hacer y luego la fe, que el Señor también pues hará la obra que le corresponde a hacer allí. Y bueno, la lección concluía, ¿sí?, con algo bien interesante y lo quiero leer para que quede exacto. Decía, no debería sorprendernos que el tema de la ley sea a menudo tan tergiversado y malinterpretado, ya que el gran desafío de Satanás contra Dios giró precisamente en torno a la ley divina, ¿sí? Entonces, en la época de Jesús, sí, muchos pensaban que esta se venía a suprimir. Y esta semana, pues allí estudiamos, recordamos que definitivamente no, y que Jesús iluminó el hermoso carácter de Dios cumpliendo también la ley de Dios. No sé si pues quieran agregarle algo más que les dejó esta semana a ustedes como lección. Bueno, yo creo que mencionamos algunas características hace un momento, ¿no? La humildad. Al momento de acercarnos a Jesús es necesario poder experimentar esa humildad para que no nos vayamos jactando en el camino de que vamos creciendo espiritualmente, que pues podemos hacer algún esfuerzo humano, pero en realidad quien hace la obra completa es Jesús. Y ese camino se construye de la mano de Jesús. En el momento en el que dejamos de mirar eh, hago paréntesis aquí, hay una frase que mi papá siempre dice, como que tú no mires alrededor, tú miras a Jesús en la cruz. Cuando nosotros dejamos de observar a Jesús en la cruz, es mucho más fácil que nos llenemos de todo lo que ya mencionamos, de todo aquello malo que no debemos hacer o que no debemos pensar o guardar en nuestro corazón. Sin embargo, cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, por más de que las situaciones sean difíciles, por más de que sea difícil guardar esa ley, obedecer a Dios y cuidar de nuestro prójimo también y cumplir los mandamientos, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar como esa luz para que podamos avanzar en el camino. Amén. Bueno, yo para cerrar, ¿qué me llevo? Y es que el que cree estar firme, mire que no caiga. Probablemente yo pueda creer que estoy
en un buen momento espiritual de mi vida, porque estoy sirviendo en la iglesia, porque estoy trabajando en la obra del Señor, pero sin darme cuenta estoy devorando a mis hermanos. Que sin darme cuenta no estoy teniendo una relación verdadera con Dios, no le estoy dando el tiempo que necesita. Y bueno, pues ya tengo muchas distracciones que ya se están convirtiendo poco a poco en una gran tentación que poco a poco me está llevando a cometer pecado. Entonces, para mí, estudiar esta lección, el pecado, el evangelio y la ley, ha sido definitivamente una lección que me está ayudando mucho, porque hay cosas que he creído que son buenas, ¿no? O que no son malas, pero que ya están causando una distracción en mi vida y en mi crecimiento espiritual. Y es lo que yo invito a ustedes y a todos los que nos están escuchando, es a revisar cuáles son aquellas distracciones buenas que están quitándonos el tiempo para que nosotros realmente tengamos una verdadera conexión con Dios y una muy buena relación con nuestro prójimo. Así es. Bueno, esperamos que para ustedes también haya sido de bendición, como fue para nosotros esta lección de escuela sabática. Les invitamos, como siempre, a suscribirse, a ponerle like, a poder compartir y pues ser de bendición para otras personas y que sea una semana en donde nuestra relación con Dios también pueda crecer. Que Dios les bendiga.